Alejandro III de Macedonia. Su leyenda le otorga el sobrenombre de Alejandro Magno, pero también pudo haberse llamado Alejandro el Aniquilador. Aplastará a quienes se interpongan en su camino. Los aniquilará. Alejandro se consideraba a sí mismo un dios. A sus admiradores les parecía un genio militar. Sus enemigos lo denominaban el demonio. En Oriente es un villano. Allí lo llaman Iskander. Iskander el asesino, Iskander el emisario de la muerte, Iskander el destructor de ciudades. Es el hombre del saco. Casi todos sus archivos están basados en un documento titulado Los Hechos de Alejandro, redactado durante su vida por su historiador particular. La versión originaria se ha perdido. Sin embargo, los antiguos historiadores la emplearon como fuente, y cada uno de ellos plasmó su interpretación sobre la personalidad de Alejandro. Plutarco presenta a Alejandro como un líder carismático que lleva la civilización hasta los bárbaros. Quinto Curtio narra un relato más sombrío de un conquistador joven e idealista que se convierte en un dictador delirante. Pero si cuesta comprender quién fue Alejandro, es debido a que todos escribieron sobre él 400 años después de sus andanzas. La búsqueda del auténtico Alejandro comienza en su infancia. Nace en el 356 a.C. en la ciudad de Pela, situada en la región conformada actualmente por Grecia, Macedonia y Bulgaria. Su padre, el rey Filipo II de Macedonia, es un gran guerrero, pero también un alcohólico incurable, que con frecuencia falta a las campañas militares, olvidándose de sus 7 esposas y sus múltiples hijos. Incluso corren rumores de que Alejandro es hijo ilegítimo. No obstante, este sigue los pasos de su padre para llegar a ser un guerrero formidable. Y precisamente bajo el mando de su progenitor, logra su primer triunfo militar con tan solo 16 años. Su madre Olimpia es irascible e impulsiva y está dispuesta a hacer lo que haga falta para garantizar que el futuro rey de Macedonia sea su hijo Alejandro. Él es un niño de mamá. Hasta el día de su muerte, Alejandro mantiene correspondencia con su madre. Y es cierto que se parecía a su padre. Ambos fueron reyes y líderes militares sin parangón. Pero él estaba más apegado a su madre. El psiquiatra David Malott es taxativo. La raíz de la aviesa conducta de Alejandro son sus padres. Alejandro va a admirar a su padre por ser un gran héroe militar. Aún así, al estar su padre ausente, es su madre quien entra en escena. Ella le dice que es especial y que está destinado a acometer innumerables gestas épicas. Un hecho dramático convulsiona a la familia real cuando en el interior del teatro de Vergina, el rey Filipo es asesinado por uno de sus guardaespaldas, Pausanias. Conforme algunas de las fuentes para Aristóteles y Diodoro, es un caso evidente. Pausanias ha asesinado a Filipo de Macedonia en el teatro sin ayuda de nadie. La persona que más va a beneficiarse del asesinato a sus 20 años de edad es Alejandro. Alejandro nunca se llevó bien con su padre. Mantuvieron una relación padre-hijo sumamente inestable, no solo porque Alejandro sospechaba que era ilegítimo, sino porque ambos luchaban por ostentar el poder. Así pues, debemos preguntarnos, ¿formó parte Alejandro del homicidio de su padre? Cuenta la leyenda que a Olimpia le preocupa que a uno de los hermanastros de Alejandro y a su primo les estén preparando para subir al trono en su lugar. Olimpia y Alejandro tenían razones de peso para guardarle rencor a Filipo. Y poco después fue cuando lo asesinaron. El único que conoce la verdad sobre quién está detrás del homicidio de Filipo es su asesino, Pausanias. Pero los secuaces de Alejandro lo matan antes de que pueda confesar. El posterior comportamiento de Alejandro y su madre resulta sospechoso. Sin dar muestras de viuda afligida, honra al asesino de su esposo colocando una corona sobre el cadáver de Pausanias. Y Alejandro hace lo contrario. Pese a que odiaba a su padre, encarna al joven desconsolado llenando la tumba de su padre con oro. Más oro del que cualquier rey macedonio hubiera poseído antes que él. Al parecer, madre e hijo están jugando a dos bandas. La opulencia de la tumba y su magnificencia tal vez signifiquen que Alejandro había hecho más que contribuir
al asesinato de su padre. Alejandro intentaba ocultar su culpa y disipar sospechas de que pudo haber estado involucrado en la muerte de su padre. Así y todo, Alejandro no está convencido de ser el próximo sucesor al trono. Pronto soplaron vientos de homicidio. Su hermanastro apareció muerto. Y Olimpia, la madre de Alejandro, se ocupó de la exesposa de Filipo y del hijo de ambos. Alejandro tenía el trono de Macedonia para él solito. Acto seguido, ponen a prueba al rey Nobel de 20 años. La ciudad de Tebas se subleva contra Alejandro y la hegemonía macedónica, pues sus habitantes consideran a Macedonia una nación inferior de bárbaros del norte. Alejandro parte hacia la ciudad, protegida por murallas de 3 metros de grosor. Nadie había logrado penetrar en dichas defensas macizas. Los asedios griegos del siglo IV a.C. consistían en ejércitos que se arrojaban piedras entre sí, sirviéndose de plataformas de lanzamiento cada vez más sofisticadas. Tebas poseía catapultas que disparaban bolas de piedra. Con todo, Alejandro las supera usando un invento relativamente nuevo, la balista. Una suerte de máquina de guerra de asedio reproducida, como vemos, por antiguos expertos en armas. El arma de Alejandro le posibilita atravesar las murallas de Tebas, dejando para siempre desamparadas a las ciudades guarnecidas tras gruesas murallas de piedra. Desde entonces no hubo escapatoria. Nadie estaba a salvo del azote del ejército de Alejandro. En Tebas, más de 6.000 personas son asesinadas. La otrora gran ciudad queda devastada por un joven adolescente. En Tebas, 30.000 supervivientes, incluidos mujeres y niños, son vendidos como esclavos. Alejandro ha sometido al resto de Grecia a base de amenazas. Jamás volverán a sublevarse contra él, y ahora está resuelto a aterrorizar al mundo conocido. Con tan solo 20 años de edad, Alejandro Magno ha asolado la ciudad rebelde de Tebas y orquesta una campaña militar que ni siquiera su padre hubiera planeado. Está a punto de enfrentarse al poderoso imperio persa. La cabeza de playa para la gran invasión de Alejandro es la ciudad de Troya, escenario de batallas legendarias entre griegos y troyanos. Para Alejandro es un peregrinaje. Él ha crecido mamando las proezas de fabulosos guerreros griegos, entre quienes destaca el superhéroe Aquiles. Alejandro quería ser otro Aquiles. Él era su modelo a imitar. La madre de Aquiles había dicho a su hijo que debía elegir entre morir viejo y ser olvidado, o morir joven y ser rememorado eternamente. Y Alejandro, al partir hacia Troya, ya había elegido. Alejandro tiene motivos para identificarse con Aquiles y creer que él también posee un don sobrenatural. Todo ha sido cosa de su madre. La ambiciosa madre de Alejandro le hace sentirse especial y le dice que va a lograr grandes hazañas. De hecho, puede que le dijera que descendía de los dioses, un argumento reafirmado por sus tutores, quienes le otorgan el sobrenombre de Aquiles, el mejor guerrero griego de la historia. Una vez que ha saldado cuentas con su héroe, Alejandro parte hacia Persia, ancestral enemiga de Grecia. Aquí, a orillas del río Gránico, hace frente a las fuerzas del rey Darío III. Con Filipo fuera del mapa, Alejandro hereda la conquista de Persia, y él lo justifica como una punición a los persas, profanando los templos griegos durante la guerra persa. Es una cruzada, por así decirlo, una guerra vindicativa contra un antiguo atentado perpetrado hacia más de un siglo. Claro que solo es una excusa. Alejandro marcha sobre Turquía y se topa con un ejército persa destinado a pararle los pies a orillas del río Gránico. Y esta es la primera vez que Alejandro vence a la vieja usanza. Rodean a 3.000 soldados y los aniquilan.
Es una masacre sanguinolenta. 2000 se rinden, pero Alejandro los vende como esclavos para advertir que nadie le lleve la contraria. Es una victoria sin paliativos. Según las fuentes, Alejandro pierde menos de 200 tropas y consolida su pretensión por ser el nuevo Aquiles. Los persas están a la defensiva y ahora Turquía pertenece a Alejandro. Tras apoderarse de Turquía, no pergeña la estrategia más lógica, que es dirigirse corriendo a Oriente para tomar los puertos del Mediterráneo oriental antes de que los persas los fortifiquen. No, en vez de eso se desvía hacia el norte a un emplazamiento llamado Gordio, lo que resulta muy extraño, a menos que se conozca la leyenda del nudo gordiano. Cuenta la leyenda que en el palacio de Gordio, antiguo rey de Frigia, este ató la lanza y el yugo de su carro de bueyes con un nudo cuyos cabos estaban ocultos en el interior. Durante siglos nadie pudo soltarlo, y según la tradición, la persona que lo lograra sería señor de toda Asia. Alejandro no pudo resistir la tentación de intentarlo, de superar esta prueba definitiva. Así que fue a Gordio, examinó el nudo, y en vez de desatarlo como habían procedido los demás, desenvainó su espada y cortó directamente el nudo. Aquella sería la típica resolución de Alejandro: atajar los problemas de raíz, de preferencia. Una teoría refleja que padecía de una deformidad de la columna vertebral denominada escoliosis. En gran parte de sus estatuas se le ve ligeramente inclinado hacia un lado. Asimismo, en documentos antiguos se constata que era 10 centímetros más bajo que la estatura media de aquellos tiempos, 1,70 m. Pero la gran posesión de Alejandro, al margen de la altura o la belleza, es su tremenda confianza en sí mismo. Que su madre lo venerara como un héroe le ayudó tanto como su sedicente destino providencial. Ambos atributos le llevarán a los confines del mundo, con regreso incluido. Año 332 a.C. Alejandro Magno ha derrotado a los persas en la actual Turquía y va en pos de su próxima conquista. Fija como objetivo la urbe fortificada de Tira, radicada en una isla a medio kilómetro de la costa del actual Líbano. Atacar la isla de Tira es prácticamente un suicidio. Se trata de una ciudad imbatible, a la que se arriba en barco, y que está guarnecida con unas murallas inexpugnables. Es imposible. Aún así, al igual que había demostrado con el mágico nudo gordiano, el término imposible no figura en su vocabulario. Alejandro cambia las reglas. Amplía la calzada desde tierra firme hasta la isla, por lo que esta ya no queda aislada, sino que forma parte de la costa. La calzada permite a Alejandro hacer buen uso de sus balistas aterradoras, que someten a la ciudad a base de bombardeos. Las secuelas son terroríficas. Alejandro saquea la ciudad, asesina a 8.000 ciudadanos y crucifica a 2.000 soldados enemigos en esta playa. La brutalidad de Alejandro, violando mujeres y matando a todos los prisioneros, conmociona a toda Asia. Y dicha consternación y temor psicológicos inducen a múltiples ciudades a abrir de inmediato sus puertas y someterse a Alejandro, en vez de arrastrar la derrota y la masacre. El mensaje es tajante: no os metáis con Alejandro. Para Alejandro, la conquista de Tira supone una ratificación de su destino divino. Asia ya es propiedad suya, tal y como anunciaba la profecía. Tras 3 años de contienda, el imperio alejandrino ocupa 650.000 kilómetros cuadrados, 5 veces el tamaño de la actual Grecia, y solamente tiene 23 años. Su siguiente objetivo: Egipto. Sojuzgados por Persia, los egipcios acogen a Alejandro como un libertador, y liberados del control persa, lo coronan faraón. Permanecido 5 años consecutivos en campaña militar, Alejandro Magno gobierna el imperio mundial más vasto de la historia, y solo tiene 25 años. Tras haber diezmado a los persas, regresa a Babilonia triunfalmente. La ciudad corrió a jalearlo. Los sacerdotes y los funcionarios acudieron en tropel a conocerlo. Esparcieron pétalos a su paso, le ofrecieron obsequios, le sirvieron la ciudad, la ciudadela y el erario en bandeja de plata. Y los babilonios no tardaron en coronarlo rey del universo.